Señor, gracias te doy por mis hermanos que ya se han conectado, Padre, y gracias por sus vidas. Oro, Señor, para que sea un tiempo de bendición para ellos y también para mi propia vida, Señor, en edificación. Te doy gracias a Dios por lo que tú has hecho durante este semestre. Han sido cosas lindas, Padre. Nos gozamos en ti por eso. Y oro para que en tu nombre, Señor, tú nos puedas dirigir también ahora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, em, vimos un poco, ¿cierto? Al principio esto del liderazgo, un poco de qué se trataba, de las disciplinas que tenía que tener un líder, ¿cierto? Hablamos también de la importancia de verlo bajo un cuadro de alguien, y por eso la idea de Nehemías era importante que ustedes siguieran ese cuadro y que hicieran, que espero que les pueda servir y ayudar también para no verlo como un asunto como una teología sistemática que uno va colocando las cosas en cajitas, sino hay que unirlo a un hombre de carne y hueso, como fue Nehemías, un hombre imperfecto también, un hombre que también nos muestra que siendo creyente, buscando al Señor, lo intentó, lo hizo, buscó la mejor manera. Algunos pueden decir se le pasó la mano en algunas cosas, otros pueden decir no. Y al fin y al cabo nos dimos cuenta también que su liderazgo no apuntaba únicamente a un muro. Y eso creo que es muy significativo en lo que ustedes vieron del trabajo en equipo, en la labor abnegada también de lo que él se negó, hablando de Nehemías, ¿cierto? Sino que vemos que lo más importante era que la palabra de Dios volviera. Entonces a veces nosotros podemos, ustedes también como líderes, eh, a veces abocarse tanto a la tarea que olvidamos el fin de todo. O sea, y el fin de todo es que la palabra de Dios sea honrada, que el Señor sea honrado en su palabra, sea honrado en su palabra. ¿Me explico? Entonces uno puede decir, mira lo que hizo Nehemías, cuando construyó el muro. Y claro que fue una obra tremenda, fueron 52 días, 52 días, y junto con la cooperación de muchos se logró mucho también. Y eso, hermanos queridos, nos muestra el corazón, nos muestra el corazón de un hombre, pero también vemos cómo él anhelaba que ese pueblo que había empezado en una reconstrucción física importante como identidad para el pueblo judío, ahora ese mismo hombre se preocupaba de que hubiera la palabra de Dios volviera, y vemos el libro de Esdras y vemos cómo Esdras, el escriba, toma esa parte importante. Y acá dentro del liderazgo de la iglesia vamos a encontrarnos con estos dos tipos de personas, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un Nehemías constructor. Hay un libro, un hermano me regaló, y que habla de o el título, ¿cierto? De él, el que construyó un muro y el que fue ayudado o ayudó también para que esto se llevara a cabo. Pero también tenemos un Nehemías que hizo volver la palabra de Dios al pueblo, que se permitió volver a colocar la palabra de Dios en el púlpito o a que la gente lo entendiera, aunque en ese momento ya se hablaba también el arameo. ¿Se acuerdan que esto vimos tiempo atrás? Entonces vemos un hombre que entendió que la tarea era importante, pero que esta tarea no iba a valer mucho si no había palabra de Dios. Ahora, yo sé que muchas iglesias de la UCB son antiguas, antiguas, o sea, tienen su no sé cuál de acá sería la más nueva, me da la impresión que sería la iglesia de, de Antofagasta, donde está el hermano Domínguez, parece que es la iglesia más nueva, ¿no? O una más del norte quizás, pero pienso en la iglesia de Coihueco, pienso en la iglesia de Coyhaique, o Familia en Cristo. Bueno, Familia en Cristo hoy se llama Familia en Cristo, antiguamente se llamaba la iglesia de Micalvi, porque está ubicada en esa calle. Entonces la iglesia de Micalvi también es muy antigua. Eh, la iglesia de donde está en Maipú, mi hermano Esteban, que dicho sea de paso, hermano, el lunes pasado fue papá, así que lo felicitamos aquí, le mandamos un gran abrazo entre todos y lo saludamos, así que damos gracias a Dios porque nació Araceli, su hija, ¿sí? Así que muchos saludos a la Ah, esposa.
Araceli es mi esposa. Araceli es la esposa, ¿verdad? Sí, Aurora y se llama. Aurora es la hija. Ahí está, ahí está. Gracias, Y hermano. gracias a Dios que nació Aurora y damos gracias a Dios por eso. Un bebé más que nace dentro de un estudio bíblico, así que damos gracias al Señor. El seminario debe estar contento, así que, no, dile al seminario que te mande el regalo a la esposa y a tu hija, por favor, ¿no? O sea que se sepa. Bueno, bueno, la iglesia de Esteban, por ejemplo, nació de dos mujeres. Así nace la iglesia. No fue un pastor, no fueron, fueron dos misioneras que comenzaron en una casa, una obra, allá en Maipú. Y la famosa, ¿cómo se llama esto? Horas felices. Y comenzaron estas dos hermanas a trabajar. Gente empezó a congregarse y obviamente que se tuvo que tomar ya carta del asunto y la iglesia de Maipú llegó a ser una congregación local. Después ya pasaba el tiempo, pero eso ya ha pasado muchos años. Estamos hablando de, ¿cuánto? 30 años más o menos, quizás más, no sé cuántos años tiene 30 la iglesia. y 32, Bien, creo. bien. Yo, hermanos, quiero llevarle hoy día solamente a reflexionar en un punto. Eh, Porque no quiero que sea como una clase, sino yo quiero preguntar a ustedes, antes de darles, digamos, lo que quiero decir, para qué está el liderazgo? Yo sé que no me digan, no me repitan lo de Efesios que dice que es para edificar a los santos, etcétera, o sea, todo. ¿Para qué? Yo le pregunto a ustedes, aparte de eso que es verdad, obviamente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué un liderazgo? Estamos hablando de iglesias nuevas, iglesias no tan nuevas e iglesias ya bastante antiguas. A ver, mano Alejandro. Yo lo veo como una forma sencilla como una forma sencilla de decirlo, es como marcar la pauta. Es necesario que hermanos maduros en el Señor marquen la pauta para los hermanos que están en busca de un mismo propósito, Ya. seguir al Señor. Bien, entonces gente que está como para marcar la pauta, digamos, y de ahí, obviamente, ¿cierto? Si alguien marca la pauta es porque alguien más tendría que seguirlo, ¿cierto? Esa sería como la idea. Bien, ¿qué otra cosa más ven ustedes? ¿Qué otra cosa ven ustedes? Sí, pastor, yo concuerdo ahí con el hermano Alexi por acá. Ujú. Estoy un Sí, poco en oscuro porque estoy sin luz. sí, Pero sí, pienso que debe existir un liderazgo, bueno, dentro de la iglesia o cualquier organismo para tener un orden, para tener una estructura, alguien que vaya guiando y fijar un punto donde se quiera llegar. bien. Bien, tenemos entonces allá, mm, sí, alguien que esté ahí para mostrar el camino. Bien, él es Esteban. Sí, No sé si será muy vaga la respuesta, pero yo siento de que por qué la iglesia necesita un liderazgo es porque Cristo lo definió así. ya, Eh, bien. lo dejo estipulado. Ya, bien, tenemos entonces al mismo señor que eh, se propuso, ¿cierto? Que la iglesia tuviera un liderazgo. Ahora, interesante que él dejó las pautas para ese liderazgo, ¿cierto? Y, y yo siento de repente que somos como desobedientes a ese mandato del Señor. O sea, no sé si me explico, somos obedientes en tener el liderazgo, en pastorear a las ovejas o a los corderos, como dice Juan. Pero quizás desobedientes en la forma que lo estamos haciendo. Porque él dijo que no había que enseñorear, que no, que tenían que pastorear, ¿me entiendes? O sea, que no había que hacer como las naciones. O sea, muestra una forma de liderar eh, que uno ve que la iglesia no siguió el patrón. No sé si me explico. Porque tú lo ves desde el inicio, desde la historia de la iglesia prácticamente. Eh, ¿Se acuerdan de este caso? Bueno, no lo quiero hablar mucho porque tengo que después enseñarlo, pero este caso es de este hombre que se llamaba Diótrefes que era un líder de la iglesia, pero que él hacía lo que quería. Y era tal su autoridad, mal,
digamos, mal ejecutada, que obviamente abría y cerraba la puerta cuando él quería del templo, o sea, de la iglesia. Y ahí te das cuenta realmente que por un lado hemos sido obedientes a lo que el Señor dice, pero a la vez también desobedientes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más ven? ¿Cuál es la meta? O sea, porque uno dice, a ver, es como preguntarse como papá, ¿cierto? A ver, Dios tiene inventó, creó el matrimonio, papá, mamá, después vienen los hijos, ¿cierto? Eh, entonces le pregunta, bueno, ¿y cuál es el rol del papá? ¿Cierto? Y uno puede definir el rol del papá, ¿cierto? Bueno, el cuidador, el que guarda, el que protege, el que también provee, ¿cierto? Eh, el que también provee un liderazgo espiritual en la iglesia. En fin, o sea, uno puede empezar a definir los roles del padre o de la madre, si lo queremos, y de los hijos también. Por eso que es importante que esto de cuál entonces para nosotros estos roles. O sea, hemos visto ya algunas cosas. ¿Qué otras cosas añadirían ustedes? Ya lo dicho por mi hermano Alejandro, también por Alexis y por Esteban. Hola pastor, hola hermano, ¿cómo están? Oh, hola Buenas, hermano Roberto. estoy sin cámara por el momento. Bueno, Bueno, yo lo que veo ahí, pastor, y lo que habla en la escritura es que nosotros como personas y también como hijos de Dios somos proclives a, a no hacer las cosas si es que no hay alguien que nos esté guiando. Y, y como Jesucristo era el pastor de los apóstoles, cuando él partió, ellos quedaron dispersos y comenzaron a hacer cada uno sus cosas por su lado, por su cuenta. Entonces, sabiendo Dios y sabiendo Jesucristo cómo es el ser humano, ¿cierto? Que siempre de continuo el mal, ¿cierto? Necesita personas y por eso que también el nombre de pastor, o ujú, obispo que ujú, también que esté preocupado de su iglesia, que esté preocupado de su oveja y de ese cuerpo local y de esa iglesia del Señor, para poder guiarla, apacentarla, ujú, ujú. eh, observar todo lo que hacen y lo que no hacen también, etcétera. Eso es por eso Bien, que es necesario un liderazgo semejante a nuestro Señor Jesucristo, al príncipe de los pastores, como dice bien, su palabra. bien. Tenemos entonces una necesidad, sería una necesidad el hecho de que haya un liderazgo dentro de una congregación local. Eh, Bien, nosotros podemos seguir hablando acerca de esto, ¿cierto? Hay líderes que obviamente uno cuando ya va creciendo en las cosas del Señor va entendiendo muchas cosas. A veces cuando uno no tiene mucha palabra del Señor, uno empieza a ver qué es lo que significa este liderazgo. Algunos han venido de un liderazgo digamos, no de la UCB, porque no todos no sé si todos los que están acá vienen de la cuna de la UCB o no, pero hay otros que pueden venir de otras denominaciones, bueno, como Alejandro y otros que vienen de otras denominaciones, donde el liderazgo que tuvieron fue muchas veces muy piramidal, pero muy, muy piramidal. Al punto de que voz del pastor era prácticamente voz de Dios. Y a veces se llega al otro lado, donde, bueno, no importa si está el pastor o no está el pastor total, mientras yo esté, yo estoy, dicen algunos. Y eso es como irse al otro extremo, ¿cierto? O sea, una cosa es que, no sé, el pastor o el líder o los ancianos no se enseñoreen de la congregación, no significa que no sean respetados. No sé si me explico. Eh, no sé si a ustedes les pasó, pero en mi tiempo cuando yo era alumno, eso ya hace mucho, cuando yo estaba en la básica, eh, cuando uno faltaba tenía que justificarse, por ejemplo. O sea, alguien de la casa tiene que justificar, especialmente a la mamá, en mi tiempo, ¿sí? Eh, en mi tiempo era no trabajaba tanto hombre y mujer, sino que trabajaba mayormente el hombre. Después cambió también la dinámica. Pero ahora, el punto era que había un respeto
y hacia un maestro o hacia una maestra o hacia una profesora, al punto que era casi tu segunda madre, por así decirlo, en algunos colegios. Pero en el buen sentido, ¿sí? En el buen sentido. Mi profesora jefa, la señora Irene, todavía la recuerdo, era nuestra mamá, la segunda mamá. Y era, de repente, era muy, muy tierna y de repente era muy mamá. O sea, te la cantaba porque te decía, no, así no es la cosa. Y uno llegó a respetarla y amarla porque te diste cuenta que su actitud era como de realmente buscar lo mejor para ti, no siendo tu madre. Y no solamente preocupada de una nota, no solamente preocupada de que te fuera bien, eh, sino que ese irte bien para ella significaba, si no estás rindiendo bien es porque algo te debe pasar. No porque no eres inteligente, no porque no puedas pensar las cosas, no porque no puedas llegar a la meta del estudio, sino que algo te debe pasar en tu vida. Entonces había una unión entre lo que era la educación y la preocupación por la persona. Así era en mi tiempo la educación, ¿sí? Después yo sé que se fue dando de otra manera. Hoy día es muy fuerte, o sea, yo lo veo desde acá, de Argentina, y ya hay mucho maltrato a los profesores, por ejemplo, en las salas de clase hoy día de niños. Increíble, o sea, que uno dice, pero ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Pero no me extraña tanto porque ya cuando estábamos saliendo de Chile hace más de 20 años atrás, ya en el colegio donde iban las niñas había un teléfono donde los alumnos podían llamar a ese teléfono y decir que X profesor los estaba tratando mal, 20 años atrás. Hoy día nos damos cuenta que un alumno le puede faltar el respeto a un profesor y de tal forma que ese profesor ya ni siquiera se va a preocupar de la vida. No sé si me explico. O sea, ya su meta es pasar la materia, pasar el ramo. O sea, listo, voy a enseñar esto y esto otro. Y si se llega a dar esto de poder ayudar a alguien en la vida, sí, si no, no. Entonces cambió. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay una palabra que es la palabra vocación, que es diferente a la palabra profesión. El creyente, el líder, fue llamado con una vocación. A ver, los que están aquí liderando, que son más antiguos. Hermano Luis es uno de los más antiguos que veo, por lo menos en pantalla. Cuando no sé cómo actuar con los niños, yo cuando estaba pastoreando en Melipilla, pero uno ya cuando es más viejo ve a estos niños como niños y que van a crecer. Hay madurez, pero uno dice, serían como mis hijos, capaz hermano Luis dice como mi nieto. Y tú llegas a amar a esos niños en el Señor porque son parte de la congregación. Y no solamente que, vino la iglesia X a la iglesia. Yo estoy contento que vino la iglesia, vino la familia. Pero la vida, y de esto se trata a veces, hermanos, y por eso hacía esta pregunta. Porque lamentablemente hoy día, cuando tú hablas de liderazgo espiritual, algunos líderes creen que están para cumplir una meta, independientemente de la vida de la gente. Y esto no funciona así. No sé si me explico. Cristo llamó a 12 hombres y les puso apóstoles con el fin de mandarlos. Pero él estaba interesado primeramente en sus propias vidas y luego en la tarea. Ahora yo le pregunté una vez, pero se lo pregunto de vuelta a ustedes, de nuevo. ¿Cuántas veces ustedes ven que Cristo mandó a sus discípulos en 3 años? ¿Cuántas veces los mandó al campo, solos o acompañados, sin él, en 3 años? Parece que dos veces, pastor. ¿Podemos contar 10 veces? No, ¿cierto?
¿Podemos No, contar 3 veces al año? No, simplemente él fue con los suyos porque él tenía esto que hablamos de cómo él lideraba a los suyos, era estoy con ustedes. Y mi preocupación primaria son ustedes. Quien se preocupaba de los demás también, pero primariamente de ellos. ¿Por qué? Porque eso fue la marca del discipulado bíblico. El discipulado bíblico de Cristo fue no el darles simplemente doctrina, sino que fue darles vida, que entendieran que tenían ante sí a un Dios que se preocupaba por ellos. Entonces, hoy día es tanta la presión que tienen algunos líderes para llevar a cabo la tarea adelante que olvidamos la gente. Pero no es por maldad, no sé si me explico. No es que haya maldad de decir, no me interesan. No, te dicen, no, yo lo hago justamente porque me interesa. Pero es tanta la presión que hay o que se autopresionan que llevan a algo que, y viene la respuesta a la pregunta que le hacía para que esté el liderazgo. Hermanos, el liderazgo no está para mantener una iglesia. El liderazgo está para edificar a una iglesia. Son dos cosas distintas. Yo para mantener algo, necesito simplemente que venga un experto y me diga las pautas de cómo mantengo esto, cómo se mantiene esto. No significa que haya crecimiento. Porque tenemos hijos, sabemos esto. No es lo mismo, cada hijo es distinto. Cada forma de razonar es distinta. Unos más explosivos en sus reacciones, otros no tan explosivos. Unos muy amorosos, otros un poco más distantes, etcétera. Y de eso se trata el liderazgo. Se trata de la edificación. Entonces, yo quiero que me acompañes solamente un poco. No lo vamos a ver como una predicación ni un estudio acabado, pero déjame llevarte el libro de Efesios al capítulo 4. Esto está dicho antes de lo que el Señor va a decir, de que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Esto fue lo que vamos a leer ahora, fue previo a eso. ¿Sí? Recuerden las cartas enviadas a la iglesia. ¿M? Entonces dice, capítulo 4 de Efesios, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, y ahí está esta palabra, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si la vocación no es nuestra, viene de otra parte. Y dice cómo viene esta vocación y cómo viene este llamamiento. Por lo menos la Reina Valera lo dice de esta manera. Dice con toda paciencia, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué cosas, según el texto, significa vocación? ¿Qué cosas, según el texto, significa vocación? ¿Qué conlleva la verdadera vocación? Un servicio, pastor. Un ¿Ya? servicio. Servicio, Mm. bien. ¿Qué otra cosa más? Un llamado, que es súper importante porque de repente uno puede tener, no sé si me escucha, sí, Sí, te estamos escuchando. uno puede, lo que ha pasado este último tiempo, a lo mejor se ha profesionalizado mucho el tema del pastorado, del liderazgo, pero si uno no tiene el llamado, lo puede, como usted decía, puede tomarlo como una profesión.
Entonces es súper importante el llamado que uno tenga de parte del Señor para ejercer ese liderazgo. Bien, bien. ¿Qué otra cosa más ustedes ven en esos primeros tres Que versículos? se, ¿Sí? que se procura el bienestar de los demás y del propósito, la negación a uno mismo, por decirlo de alguna manera. Ya. La negación a uno mismo. ¿Ok? ¿Qué más ven ahí? Preocupación por los demás. Ya. Bien, vemos también allí que hay preocupación. Yo englobaría, pastor, todo en el amor, primeramente en el amor del líder hacia nuestro Señor, y eso va en el amor hacia nuestros hermanos, donde invocaría lo que es la humildad, la mansedumbre, soportarlo. Bien. Ahora, ven los verbos que hay ahí, ¿cierto? Lo que envuelve todo eso. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, esa es la actitud que tiene el apóstol Pablo, dice, os ruego, ¿cierto? Y él usa una palabra ahí fuerte. Em, la palabra que él usa allí es la palabra dignidad. Por lo menos la Valera dice eso, ¿sí? ¿Y qué es para ustedes la palabra dignidad, hermano? ¿Qué es para ustedes la palabra dignidad? Es como la altura, que esté a la altura de quien lo envió, de quien nos Ya, encomendó. bien. Hermano Sergio, allá de Vallay, ¿qué es para ti la palabra dignidad o ser digno? Tener la capacidad de representar algo o alguien. Ya, muy bien. Es una palabra interesante porque si uno preguntara, hermano, ¿tú te crees digno? Uno no se debería decir, no, yo en realidad sí, pero no, mejor no, porque van a pensar que soy muy orgulloso, ¿entienden? Porque, porque sí, la dignidad también involucra autoridad, ¿o no? Autoridad y a la vez también humildad. De esta palabra es muy extensa, tiene varias raíces, tiene, digamos, la raíz de la raíz uno puede sacar muchas palabras de la palabra dignidad, ¿cierto? Pero mira, dice que es algo digno, la vocación, ¿cierto? Digno de la vocación, dice que hay un llamado y dice que ese llamado se debe ejercer mínimamente en cinco cosas, de manera, no está hablando de la tarea, no sé si me explico. Sino que está hablando del carácter de la iglesia. De esto está hablando, hermanos. Miren, lo primero es humildad, ¿sí o no? Lo único que se dice ahí es con toda, no dice con poca más o menos, sino que con toda humildad. Después dice, aparte de la humildad, mansedumbre, ¿cierto? Mansedumbre, ser manso, como dice, ser manso y humilde de corazón. Después de la mansedumbre viene el tema de soportar con paciencia. Y dice a quién, porque lo dice claramente el texto. Dice soportándoos con paciencia y nos dice a los gentiles. Ya al decir soportándoos, está hablando de ya esa forma verbal, está incluyendo a ellos mismos. No dice soportar aquí a los inconversos, sino que está hablando de la iglesia, o sea, está hablando de que tenemos que soportarnos dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque somos distintos. Cuarta cosa, dice que tenemos que ser, estar dispuestos. Usa la palabra, la Valera acá, usa la palabra solícitos o solicitud. La idea es que seamos personas que estemos dispuestos y dice, dispuestos a qué? A guardar, y vamos a leer después todas las cosas que ven allí.
pero por lo menos cuatro cosas importantes. Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia y estar dispuestos. Y alguien de ustedes dijo algo importante. Aquí el nexo está en el versículo 2 al final, cuando dice que este soportarse en amor, o sea, soportarse unos a otros, tiene y está bajo el predicamento del amor. No es como ya, ¿sabes qué más? Me ganaste, ya no, ya listo, ya no peleo más. Sino es porque te amo que te soporto. Y nos cuesta. O sea, si somos sinceros, yo no sé. A mí me pasa que de repente ya cuando uno lo ha intentado por A, por B o por C, cuesta de repente seguir a veces con alguien como si fuera la primera vez. No sé si me explico. Entonces, pero eso no quita la verdad bíblica. El problema está en mí, no está en la escritura. Ahora, hasta aquí, hasta aquí, hermanos queridos, no se nos dice en ninguna parte una tarea. No sé si me explico. No está hablando acá de que el líder o la iglesia tiene que, dentro de este llamado, tiene que hacer varias cosas como para mostrar y que la iglesia se mantenga con alguna cosa hecha. Está hablando primero del carácter y está hablando de la vida, y de esto se trata el cristianismo. Entonces, ¿cuál es la labor entonces del liderazgo? A la luz de la escritura, la labor del liderazgo es que el creyente, primero, el liderazgo y la iglesia tengan un carácter de acuerdo al corazón de Cristo. Este es el punto. Porque puede ser que yo hago la tarea, hermano, pero no soy humilde. ¿Me explico? Y puede ser que sea hasta reconocida la obra que tú hagas, muy reconocida por mucha gente, pero en el fondo no hay humildad. En vez de traer humildad, eso trae orgullo. No hay mansedumbre. No, 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 ya no importa. Yo me hago, mi círculo son aquellos que yo simplemente a ellos quiero soportar, pero el resto no me interesa. Si esa es nuestra actitud, entonces no estamos realmente en el punto del liderazgo que Dios quiere. Cuatro cosas que tienen que ver con el carácter: humildad, mansedumbre, soportar con paciencia y estar dispuestos a guardar. Y miren, va a mencionar esto: solícitos en guardar la unidad, y dice de qué: la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, y ese espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. ¿En qué cosa? En un vínculo que es el vínculo de la paz. Tenemos entonces el amor, tenemos entonces también la unidad y tenemos la paz. De eso se trata el liderazgo. Entonces algunos le dicen, bueno, hermano, acá para que la iglesia se mantenga unida es muy simple, ¿no? Nosotros como líderes tenemos pauta y el que no está de acuerdo, entonces, pues, a ver, ¿cómo, hermano? ¿Cómo que si no estamos de acuerdo? ¿De acuerdo a qué? ¿A la escritura o de acuerdo al planteamiento del liderazgo? Son dos cosas distintas. El liderazgo a veces puede y debe tomar decisiones, pero en base a la escritura, no en base a lo que al líder se le ocurrió, ¿cierto? Lo vimos en clases anteriores. Vimos como 8.000 y tantas personas, los primeros 3.000 y tantos, los primeros 3.000, eligen gente, porque habían sido adiestrados en la palabra, tenían vida de iglesia. Después surgen 5.000 más, 8.000 y tantos creyentes. Ahora, ¿cuál fue la preocupación de esos primeros miles? Bueno, no estaba en la tarea, porque la tarea que nosotros hoy día hacemos en las iglesias vino como resultado de habernos encerrado. Entonces, acá nos dice, mira lo que dice el texto:
dice la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y menciona cosas que son únicas. ¿Por qué únicas? Para que el líder entienda, la iglesia entienda la importancia de este, mira, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis llamados, dice allá, como fuisteis llamados en una misma esperanza, vuelvo a repetir la palabra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ese pero tiene que ver con lo anterior. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo vamos a llevar adelante lo anterior? Hermanos, es según lo que se nos fue dado por Dios mismo, por el Señor mismo. Entonces, la iglesia, hermanos, no está para ser mantenida. Es decir, bueno, siempre somos los mismos, estamos los mismos, porque, bueno, mantenemos el ritmo. Pero la iglesia no se trata de eso, porque la iglesia es una cosa orgánica. Y en ese ser orgánico es donde Dios va a actuar primero, no en tu tarea, no en lo que tú vas a hacer o no vas a hacer. Lo primero que el Señor quiere es tratar con tu corazón como líder. Y si ese corazón como líder está de acuerdo a la vocación, que tiene que ver con el llamado que se hizo, entonces algo va a ocurrir, no solamente en ti, sino que también algo va a ocurrir en la gente de la iglesia. ¿Me explico? Escucha bien, como ustedes lo han dicho, ahí se necesitan líderes, se necesita estar alemán. Sí, es verdad. La iglesia, hermanos, es el resultado del liderazgo. O sea, no le podemos echar la culpa a Cristo. ¿Me entiendes? Porque Cristo dijo cómo tenía que ser el liderazgo. Entonces, la iglesia es, refleja mucho a veces el liderazgo de la iglesia. No es así que se escucha, no, me gusta ese anciano porque es como súper caremano, porque le gustan las cosas pam, pam, vino, vino. No, sí, él también, no, a mí me gusta el otro porque es como mucho más amoroso, te dice las cosas con cariño, te abraza y ahí te pega el palo, pero abrazado. Y en fin, y uno empieza a ver todo esto y a escucharlo. ¿Por qué? Porque la identidad de la iglesia, hermanos, la identidad, obviamente que es Cristo, la cabeza, pero la identidad de la iglesia viene porque Dios ha puesto a hombres a cargo de la iglesia. ¿Me explico? Y esos hombres tienen que tener el carácter de Cristo, porque si no tienen el carácter de Cristo, van a estar reflejando su propio carácter. Tú no escuchas en algunas cosas del Señor. Dice, no, él fue muy duro. O sea, tú dijiste algunas cosas, Señor, y fuiste tan duro que algunos se fueron. Y él pregunta, ¿y ustedes también se quieren ir? No, nosotros no nos vamos a ir. Y listo, y se quedan. Otros lo ven como muy amoroso a Cristo, como no enfrentando situaciones complejas. Y si te das cuenta que sí, especialmente el liderazgo legalista, claro que les dio muy fuerte. Tu aspiración y mi anhelo con esta materia es que tú seas un líder, hombre, sé que hay hermanas también, y mujeres que tengan ese carácter de Cristo. Porque a eso fuimos llamados, a parecernos a Cristo. No que mi iglesia X sea la number one entre todas las iglesias de la UCB, porque a esa señor no le interesa. No sé si me explico. Primero que no le afecte en nada y no le interesa.
Porque él anhela ver a los creyentes de Coyhaique con estas mismas características que los hermanos de Antofagasta y que los hermanos de Santiago y los de Coquimbo y los de Temuco y donde quiera que estemos. Entonces, hermanos queridos, no quería hacer una clase, sino simplemente dejarles estos últimos consejos. ¿Hay que liderar? Sí, pero hay que liderar según el corazón de Cristo. ¿Hay que hacer la obra? Sí, y hay que hacer la obra bien. Recuerda, fuimos llamados a dos cosas en particular como iglesia. El cómo lo vamos a hacer va a variar según el contexto en que estemos. Se mantiene la base fundamental que es la palabra, que es la predicación al inconverso de salvación y la edificación de los creyentes a través de la palabra. ¿Cómo se va a hacer? Ese ya es resorte de cada congregación y cómo Dios va a usar el liderazgo para que esto se lleve a cabo. Y en eso uno puede aportar como miembro. Hermano, ¿sabes qué? Y decirle lo que uno piensa. Y puede que sea escuchado, puede que no. Pero si va a ser escuchado, probablemente va a ser un aporte tremendo a la misma congregación. Pero ser líder no significa ser infalible. Nosotros los evangélicos criticamos a la línea papal, ¿cierto? Diciendo que no hay aquí una perfección ni ser infalible. Bueno, si nosotros criticamos eso, porque decimos que el Papa es un hombre, bueno, en el mundo evangélico es lo mismo. También son hombres. Somos hombres. Por lo tanto, no hay diferencia. No hay perfección. Pero sí lo que hay es la búsqueda de esta perfección. Es la búsqueda de esta altura, a diferencia del mundo papal. El mundo papal llega hasta ahí nomás. El creyente no. El creyente sí, tiene la meta más alta y es parecerse a su Señor día a día. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, ¿algún comentario final que quieran hacer? Ya, pastor, por acá. Em, por acá Jesús. ¿Se escucha? Ah, sí, sí, sí. Estaba buscando quién hablaba, entonces dije, Muchas ¿quién me habla? gracias. Ok. No, Dale. agradecerle a usted y bueno, Señor, por colocar estos cursos porque de verdad nos da una perspectiva más allá de nuestras capacidades de poder entender las escrituras, ¿no? Porque tenemos mucho que aprender de Cristo como el líder de la iglesia. Y me quedé pensando en el versículo de Efesios 2 que habla de la vocación, y cuando nombra estas cualidades, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, me hace recordar las clases pasadas que estábamos hablando de que cuando en Hechos 6, cuando seleccionaron a los siete hombres em, llenos del Espíritu. Entonces, em, para tener esta vocación parece que hay que estar más cerca del Señor, porque cuando vemos también la carta de Gálatas, los frutos del Espíritu son la humildad, la mansedumbre, la paciencia, lo mismo que dice aquí Efesios 4. Entonces necesitamos bastante del Señor para poder ser, poder ser dignos de la vocación. A mí me tocó una oportunidad ver una prédica que era de Filipenses 1:27, que también dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, la palabra de digno, dignidad, en el mundo lo vemos como la excelencia, el honor, como algo calificativo. Pero de verdad cuando vemos lo digno que coloca el Señor, y buscando también en la Biblia el significado en hebreo, o en el griego, en este caso de Filipenses, me di cuenta que es ser merecedor de algo.
Ese es el significado que yo conseguí aquella vez, ser merecedor de algo. Entonces, es es una obra noble, ¿no? Tratar de poder llevar este nombre de líder de iglesia que Cristo coloca, porque es merecedor de algo. Y a veces vemos eso como no es un merecimiento, como parece que estuviese muy lejano por la cantidad de requisitos y por la cantidad de, digamos, de valores o de requisitos internos a nivel espiritual que tienes que tener para poder ser líder. Y al final es solamente ver que es Dios que te colocó en esa posición. Cuando tú lo ves de esa manera, yo creo que cambia la perspectiva porque vas con todo. Vas con todo porque el Señor te lo colocó y cuando dice vas con todo lo que Dios te ha dado, porque Dios pondera con los dones, ¿no? A lo que llama. Em, Mm. y bueno, capacita a uno en medio de esto. Por eso estos cursos son elemental para el liderazgo. Y recordando también el libro de Os Sanders, em, ese libro, más allá de eso, te coloca la aplicación de cómo ver y cómo emplear estos dones y cómo llevar esta vocación que te coloca el Señor, que te posiciona. Y una de las cosas que me impactó, bueno, a nivel personal, contándolo aquí en esta clase, es que me llamó la atención la parte de que el líder no se las sabe todas, no tiene que acaparar todo realmente. Eh, Tiene que saber ser como el guía para liderar al que está detrás. Y para ello hay una serie de cosas como los valores que indica el libro Sanders, por ejemplo. eh, Muchos de los misioneros que nombran allí siempre dicen que cuando plantan una iglesia y a los que dejan a cargo lo hacen mal, pues, porque puede ser por inexperiencia, digamos, porque no eran adecuados para el trabajo. Ellos no echaban la culpa al que dejaban, sino que la culpa se la asumían. Entonces, eso es muy grande porque ves ahí la identidad de cómo el Señor, de manera espiritual, hablando de la vocación, te coloca las virtudes y te va ponderando mediante el liderazgo, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad. Entonces, si te pones a ver, ¿cuál es la meta del uno al hombre? Ser más parecido a Cristo, ¿no? Como nosotros como cristianos. Y yo creo que es una tarea muy digna, noble, cuando el Señor te coloca en esa posición. Y eso, hermano, quería compartirle eso es lo que aprendí en este curso y muchas gracias, pastor, por toda la enseñanza. Te doy gracias por el tiempo también. Uno se edifica tremendamente. Y gracias porque es verdad lo que has dicho, todo lo que has dicho es cierto. Y, y me encanta esto que has dicho de los misioneros también. Que a veces uno puede decir, sí, nosotros hicimos una buena tarea y qué lástima como ahora. Uno dice, pero ¿por qué lástima? Porque algo ocurrió en el camino. Es como si el Señor hubiese dicho, qué lástima que yo me vine. Y mira como, ¿qué está haciendo Pedro? Ya voy a ayudar a Pedro. Pero ha pegado un mensaje, 3.000 van a convertirse en Pedro. No se lo dijo así, ¿cierto? Pero mira el respaldo de Cristo a su siervo, a un Pablo. Y aquellos desconocidos que no ganaron miles en una predicación, pero que fueron fieles a la vocación. Y antes de darle la pasada a Adrián, eh, ustedes saben que, y lo mencionó mi hermano Jesús, esto de la dignidad, ¿cierto? De los dignatarios. Eh, un embajador tiene un llamado digno, ¿cierto? Hecho por su propio presidente. Y ese embajador que está en cualquier parte del mundo, él no tiene una voz propia. O sea, él tiene que decir lo lo que dice su presidente o lo que dice su país. Porque ustedes saben que en cada país una embajada
ese suelo, ese pedazo de terreno, corresponde al país de la embajada que está ahí. Entonces la iglesia, se ha dicho, es la embajada de Dios en la tierra, de Cristo en la tierra. Entonces Él tiene ahí dignatarios, tiene embajadores. Y esos embajadores son la iglesia, es toda la iglesia, no es que sean algunos. ¿Entienden? No son los líderes, sino que es la iglesia misma, la embajadora. Y como iglesia no tenemos mensaje propio, tenemos mensaje de la palabra. Como iglesia no tenemos algo nuestro, es todo dado por el Señor, ¿sí? Así que en eso también se nos pide fidelidad. ¿Ah? Hermano Adrián, Eh, Buenas noches, hermano. Bueno, primero decir que el libro, como le había comentado, Pastor, fue bastante confrontativo, porque quizás la mayoría de las personas piensan de que el liderazgo es algo que se gana por mérito, porque tengo ciertas capacidades, porque tengo ciertas cualidades. Y justo ahorita, viendo Efesios 4 que revisamos, cuando se habla de que eres digno del llamamiento, en realidad la palabra vocación también tiene un significado de llamamiento. Yo entendería más que no es digno de lo que tú tienes, de tus capacidades o de lo que tú sientes, sino digno del llamado de lo que hizo Cristo por ti. mm, O sea, uno tiene que ser digno de que Cristo a uno lo llamó a salvación. Y ese mismo amor con que Cristo lo buscó a uno, reflejarlo en los demás. Porque al final, la tarea de un líder es reflejar el carácter de Cristo para que ellos se impregnen de ese carácter y puedan reflejarlo a más personas. Por eso el Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles y los trataba, o sea, no fue que les dio un manual y aquí está el manual, hagan esto, sino que vivió con ellos. Entonces los líderes se trata de personas en realidad, se trata de llevar el amor práctico de Cristo a las personas con que sirves para que ellas también puedan reflejarlo y así crezca la iglesia como Cristo quiere. Eso es lo que mm, quería comentar. bien, muchas Muchas gracias. gracias, de verdad. Sí, no, ¿otro comentario que quieran que tengan? Yo por acá. Eh, Sí. bueno, me sumo igual al comentario de mi compañero. Agradecido de poder haber tenido este ramo, de verdad fue bastante confrontacional en para mi persona, porque me hizo sacarme muchas ideas del liderazgo que muchas veces arrastramos. Y como pudimos ver en las primeras clases, de lamentablemente un mal liderazgo histórico que hemos venido arrastrando. Yo sé que el Señor es bueno en gran manera y ha permitido que su iglesia prospere y también se mantenga también varones que perseveran en seguir los mandatos del Señor y seguir ese liderazgo bíblico. Y agradezco de que podamos tener la oportunidad de meditar en esto para poder hacerlo. Yo también fui bien confrontado con el libro por lo mismo. Muchas veces doy mi ejemplo en lo personal. Yo podría ser considerado como típico el joven niño que nació en la iglesia y que nace en una cuna de iglesia, hijo de ancianos, y todos tienen el ojo puesto en mí diciendo, no, él desde chico, no, el hijo del anciano Hugo y va a terminar siendo anciano porque es el hijo del anciano Hugo. Mm, Pero, pero no, el liderazgo no es eso. Incluso yo creo que en comparación a otros hijos que vienen de tal vez familia, uno podría decir, del mundo, yo creo que se comportaron mejor que yo. Pero no es meritorio y es una carga grande. Me sumo a lo que dice mi hermano Jesús, que fue una de las cosas que medité con respecto y me dio temor también, en realidad me dio mucho miedo de seguir estudiando.
y seguir preparando. De, en realidad, más que mérito, es que la tarea me la está dando el mismo Señor. Entonces, si Mm, lo pongo así y él pone la medida, bueno, tengo que estar a la altura del llamado de mi Señor. Entonces lo estoy siguiéndolo a la medida que Él manda. Y eso me mm, hizo temblar un poco. Y me he ido confrontado, exhortado y animado para poder hacerlo de una manera que el Señor sea agradado en todo y no dañar a su iglesia, porque eso me va de la mano con el temor que tenía, hacerle daño a su iglesia, a la iglesia de nuestro Señor. ya, ya. Sé que son palabras profundas, ¿cierto? Cuando uno le toma el peso. El tema es que eh, cuando no se le toma el peso a esto es como, ya hermano, hay que elegir anciano, ¿cierto? Y como, ah, ya. No, o sea, estamos hablando de la iglesia del Señor. Sí, así comparto mucho contigo. Bien. Bueno, hermano, ¿alguien más la última oportunidad o la última, alguien más que hacer un último comentario? Si no, para ya estar despidiéndonos. Hermano Alejandro. Sí, un comentario cortito y final. También darle muchas gracias a esta instancia y al Señor en realidad por permitirnos trabajar esto. En un principio tenía, por el título del curso, me daba la idea también de que a lo mejor, bueno, aquí hay cosas técnicas, aquí y allá, pero sinceramente me llegó una grata sorpresa, hermanos, al trabajar esto desde la perspectiva del carácter. Y me voy sumamente ministrado, sumamente desafiado, y yo, bueno, confío y creo en la fidelidad de nuestro Señor, en que nos capacite para su obra. Creo que después de este curso me siento también siento más como sensación de dependencia, de que en realidad necesitamos muchísimo del Señor en nuestras vidas, para, como decía el hermano Esteban, ser fieles a Él en lo que Él nos va a encomendar. Por lo menos en mi caso, yo no soy líder y tampoco pretendo serlo por instancia propia, pero sí también, de alguna manera, en nuestra imperfección y en mi imperfección, primeramente, quiero serle útil al Señor. Necesito mucho de Él para poder hacerlo como Él necesita quizás que lo hagamos. Y este curso me ayudó mucho también a darme cuenta que me faltaba más todavía. Y eso está bueno, porque genera más dependencia. Eso, hermano. Muchas gracias, hermano Alejandro. Gracias también por conocerte y conocer a varios de ustedes aquí a través de este medio tan importante, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios por los desafíos que Él nos sigue dando día a día, día a día. Y un ramo como este, y bueno, una de las cosas que yo justamente no quería, Alejandro, era que se convirtiera como en eh, como en la panacea. Vamos a ver aquí cómo tienen que hacerlo ustedes, hermano. Para que administren, tienen que hacerlo así, así, así. Porque la iglesia no nació así, no nació, a ver, no nació organizada bajo la mirada de un especialista en organización estructural, ¿entienden? Pero la iglesia nació muy organizada, porque la cabeza era perfecta, es Cristo. ¿Se entiende? Entonces, él quiso y él dejó que cada iglesia local, cada contexto local, se desarrollara como un organismo. Pero cuando nosotros empezamos a tratar a la iglesia orgánica como una estructura, ya estamos mal organizados. No sé si me explico. Porque esa organización no va a la edificación en amor, va a que se cumpla, a que se cumplan los objetivos. Y hermano querido, un hermano tuyo no es un objetivo. Como se dice hoy día, no es un target, es la vida de una persona, alma, cuerpo y espíritu, que está esperando ser edificada.
como hemos crecido, como ustedes han crecido, como yo he crecido, como hemos ido madurando y como seguiremos madurando, porque somos humanos. Entonces, nuestro anhelo debe ser ese, ¿sí? Bueno, mi hermano Alexis levantó su mano, así que voy a respetar. Hermano Alexis, está en oscuridad porque él está, no sé si en Coquimbo, no sé en qué parte, no hay luz, así que no sé si se conectó ahí a algún generador o algo, hermano Además, sí, Alexis. estoy en San Juan, en Coquimbo. Sí, todavía sigo sin luz. Me queda poca batería, pero antes de que se acabe, más que nada agradecer al Señor por la oportunidad que me dio, justo a mi hermano, en realidad, de tomar este curso. Muchos años fui reacio a tomar cursos online, porque entre mi trabajo y todo, uno dice, no queda tiempo, el horario es complicado, pero realmente fue de bendición, de desafío, y como hablaba el hermano recién, de temor porque la vara es alta, la vara es alta que deja siempre ha sido la vara alta de parte de nuestro Señor. Yo llegué al liderazgo sin desearlo, yo creo que nadie llega al liderazgo deseándolo, pero a medida que han pasado los años, eh, me mantengo en el liderazgo queriendo agradar a mi Señor, netamente. Que sea Él, si Él me puso ahí, tiene un motivo, tiene un tiempo, y lo que usted nos enseñó, lo que nos habló el libro, lo que nos habló Nehemías, lo que pudimos estudiar, los trabajos, en realidad es un desafío grande y humanamente uno piensa cumplirlo a cabalidad, lo veo imposible, siendo que siempre nosotros tenemos tendencia a caer, no tenemos tendencia a desviarnos muchas veces, solamente confiar en el Señor que nos mantenga en esta línea. Es fuerte cuando escucharlo hablar y decir, cuando la iglesia está mal es culpa del liderazgo. Y uno dice, bueno, ¿será tan así? Y realmente decir, analizarse qué es lo que uno está haciendo mal, también es complejo. Nuestra iglesia ahora, bueno, estamos con un pastor nuevo hace un año y está él y estoy yo como anciano y una persona aprendiz. Entonces, hemos pasado por varias cosas antes, igual ha sido complejo, y si no solamente es por la soberanía y la misericordia del Señor, quizás hubiéramos tirado la toalla hace mucho tiempo, pero el Señor ahí da la fuerza, el Señor capacita porque ninguno de nosotros nos capacitan para tomar un liderazgo en una congregación, estar a cargo de una congregación. Cuando uno es jefe quizás de un grupo de trabajo laboral, es más fácil dar órdenes, porque están órdenes, pero en liderazgo bíblico, como dice la palabra, hay que ser paciente, manso, muchas veces enfrentarse a muchas situaciones que uno jamás lo ha vivido afuera en un mundo laboral, que se ven en la iglesia. Hay dolor muchas veces, pero nada sobrepasa a lo que el Señor nos entrega en forma personal. Le Ujú. agradezco al Señor por este tiempo, pastor, le agradezco también por su enseñanza, por su vida, por su ministerio, que el Señor le siga utilizando. No sé si lo volveremos a ver, me estoy cuestionando también si tomo otro curso, porque igual da miedo, pero confiando en el Señor que Él va a ir mostrando qué va a hacer de cada una de nuestras vidas. Gracias, pastor, y gracias al Señor primeramente, y a mi hermano también que están ahí escuchando. Bueno, gracias, mi hermano. No, como dice el himno, no te dé temor, seguiré a Cristo, ¿se acuerdan ese himno antiguo? No hay que tener temor a estudiar, porque el estudio nos va a llevar a crecer. Y es bueno que seamos confrontados, que a veces, y ya está, es bueno que cambiemos el rumbo, porque a veces hemos pensado que así tiene que ser, pero Dios muéstranos. Y eso es muy lindo. Así que muchas gracias, hermano Alexis, por los comentarios también que has hecho, ¿sí? Bueno, hermanos queridos, tienen un trabajo final que ya entregarme. Después me escriben por privado por el tema de la lectura, si lo hicieron o no. Con lo que sí o no, nomás, nada más. Y el trabajo final, ya saben la fecha, eh, para que lo puedan entregar. Por eso la idea era basarse en la iglesia de Corinto, buscar ahí las falencias, las cosas positivas también del desafío, bueno, todo lo que está ahí escrito, ¿sí? Quiero leer a ustedes, no quiero leer a una inteligencia artificial, sino quiero leer qué es lo que hay en ustedes, qué es lo que ustedes están viendo y pensando acerca de algo tan importante como es una iglesia local, ¿sí? Bueno, hermanos queridos,
Que Dios les bendiga muchísimo, que Dios pueda seguir orando en sus ministerios, en sus iglesias, sus familias también, programas. La iglesia no son actividades, la iglesia son personas, hombres, mujeres que necesitan del Señor como nosotros también la necesitamos. Que lo que podamos llegar a hacer como actividad o programa apunte al verdadero blanco que es la edificación en amor de una congregación, ¿sí? Bueno, hermanos queridos, que Dios les bendiga muchísimo. Vamos a terminar en oración. ¿Y les parece si nos tomamos una última foto y la dejamos para el recuerdo? ¿Sí? Ya. Vamos a colocar cara así como diciendo, eh, es lo mejor que va a pasar en la vida. Perdón. Ok. Ahí, bien, bien. Me apareció Julio. Nomás Alexis también. Ya. Saquemos la foto ya. Una, dos, tres. Otra, otra. Listo. Ya, hermano, yo sé también que probablemente ustedes sacaron, por si acaso yo no le apunto a la victoria, pero lo importante es que podamos juntos orar al Señor y dar gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? ¿Les parece si oramos al Señor? Padre, gracias te doy por este tiempo que tú, Señor, nos has regalado a cada uno. Señor, todos hemos sido, Señor, en sí confrontados, Señor. Todos, Señor, hemos visto que hay cosas en nuestra vida, falencias, Señor, virtudes también tuyas, por sin duda. Pero también, Señor, gracias por mostrarnos que todavía estamos en proceso, Señor, de ser transformados por ti. Y, Señor, si esta materia nos ayudó un poquito, Señor, a crecer, permite que cada materia, Señor, que se entrega en el seminario sea de edificación para el alma y la vida de mis hermanos, Señor. Que podamos seguir creciendo. Gracias porque nadie, Señor, hoy día podría decir que ya está acabada la obra. Señor, bendice a aquellos que están frente a iglesias, que son ya ancianos, Señor, aquellos que tomarán también el pastorado en algún momento, aquellos, Señor, que apoyarán a los líderes, Señor, aquellos que hoy día, Señor, no tienen un llamado al liderazgo, pero quizás tú, Señor, les vas a llamar y les vas a poner, Señor, para servirte de esa manera. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu cuerpo. Señor, reconocemos que te necesitamos. Señor, líbranos de nuestra capacidad intelectual. Cuida nuestro corazón, Señor. Cuida nuestra forma de ver la iglesia. Señor, ayúdanos a ver a gente, ayúdanos a ver a personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver como tú veías a las multitudes, Señor, a los que estaban sin ti, Señor, como ovejas, Señor, sin pastor. Pero también cómo trabajaste con los tuyos y cómo los amparaste y los cuidaste y estuviste con ellos, también los retaste, pero comiste con ellos, caminaste con ellos, escuchaste su corazón, Señor. Señor, enséñanos a ser gente que está cerca de la hermandad. Señor, líbranos de estar, Señor, en lugares inapropiados. Señor, ayúdanos a respetar tu autoridad. Señor, a respetar quién eres tú y a dejar que tú gobiernes. Señor, tu iglesia, Señor, que la compraste con un precio tremendo que jamás ninguno de nosotros podría haberlo hecho. Te adoramos, Señor, porque simplemente somos tus ovejas, Señor. Gracias por ser tú nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén.